Sol de la Mañana, en sintonía con los nuevos tiempos, presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, un profesional de la economía con amplia experiencia, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago y exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. Perspectiva Económica, una mirada objetiva y profesional de todo lo que acontece en la economía dominicana y mundial, a partir de este miércoles 27 de enero, por el Sol de la Mañana. Bien, señores, hoy tenemos nosotros la oportunidad de dar inicio a este segmento con Magín Díaz. Lo tendremos 2 veces al mes, los miércoles, conversando con nosotros sobre uno de los principales temas del país y del mundo en estos momentos, que es la economía. Entonces, bienvenido, licenciado Magín Díaz. Está todo el equipo del Sol de la Mañana, está con nosotros también, como todos los miércoles, desde Santiago de los Caballeros, Jaime Tomás. Así que, buenos días, Magín, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación y disponible para responder las inquietudes y que comentemos los principales acontecimientos en materia económica del país. Bueno, la principal preocupación tiene que ver con los altos niveles de endeudamiento que has opinado que son necesarios. Ahora, ¿cómo puede ese nivel de endeudamiento impactar en el desempeño del gobierno? Bueno, no hay opción realmente. Lo que está viviendo el mundo es algo que no se había vivido desde hacía más de 100 años con la anterior pandemia. Entonces, todos los países del mundo lo que han hecho es aumentar el gasto, y la única forma de hacerlo en un contexto de que caen los ingresos por la caída de la actividad económica es tomando deuda. Los países grandes, desarrollados, pues tienen una capacidad en algunos casos casi ilimitada, no voy a decir que es ilimitada, pero pueden endeudarse mucho. Y países más pequeños, pues tenemos restricciones. Y eso es lo que vimos el año pasado, un déficit inicialmente de 2.2% del PIB, pasó a ser un déficit de 7.7% del PIB. Pero cuando el gobierno habla de 7.7%, que son casi 400,000 millones de pesos de déficit, a eso tú le tienes que sumar el déficit del Banco Central y el déficit del resto del sector público no financiero. Estamos hablando de un déficit que con toda seguridad está cerca del 9% del PIB de todo el sector público. Y la única forma de haber podido gastar ese monto que llevó ese déficit es aumentando la deuda. En estos meses eso es lo que ha permitido, pues, mantener un nivel de gasto para ir en ayuda de los más necesitados. El gobierno anterior creó programas de asistencia que representan unos 15,000 millones de pesos mensuales, programas adicionales de transferencia a los grupos más desprotegidos. El gobierno inicialmente dijo que los iba a detener en diciembre, y bueno, ya anunció que la mayoría va a llegar hasta abril. Entonces, en el corto plazo no hay opción. Es lo que ha hecho el gobierno, ha emitido miles de millones de dólares en los mercados de capitales. El gobierno inició con una emisión de 3.800 millones de dólares en septiembre del año pasado. Este mes acaba de emitir 2.500 millones de dólares de bonos soberanos. Ha emitido deuda en pesos también, más de 15,000 millones de pesos de bono. Ha recibido desembolsos de organismos internacionales
como el Banco Interamericano. Entonces, en el corto plazo es lo que puede mantener el gasto público. Como yo dije en un artículo, en el largo plazo, que no es muy largo en el caso nuestro, pues va a haber que sentarse a ver cómo se va a cerrar esa brecha de ingresos y gastos que se ha ampliado. Lo que está claro es que en esta coyuntura bajar el gasto es muy complicado. La caída de la actividad económica que experimentamos el año pasado es una de las más grandes de la historia, siendo nosotros una economía de alto crecimiento históricamente a nivel de América Latina. Así que hay que gastar en el corto plazo, pero ya pronto nos vamos a tener que sentar como sociedad pues a ver cómo es que se van a aumentar los ingresos para poder hacer frente al gasto público y a los compromisos de la deuda. María Elena, después aumentar ingresos, eso incluye vía impositiva. Bueno, la única vía no es la única. De hecho, si ustedes analizan el presupuesto, hay una considerable cantidad este año que es venta de activos. El gobierno no ha especificado qué activos son, pero se ha puesto un monto casi sin precedentes, más de 80,000 millones de pesos. Puede ser que ahí qué activos tiene el gobierno que puede vender. Las empresas eléctricas, Punta Catalina, algunas participaciones en empresas como la refinería. Hay algunos activos. Eso puede dar alivio de corto plazo. Eso no es tan fácil. Estamos hablando de empresas que cuestan cientos de millones de dólares o tal vez más. Es decir, son procesos que toman tiempo. Pero es una vía que puede ayudar en el corto plazo. Ahora, cuando tú vendes activos, o sea, si tú tienes un problema y vendes tu casa, eso te resuelve el problema temporalmente. Ya si queremos resolver el problema a más largo plazo, pues tiene que ser por la vía de mayor recaudación. El presidente Abinader, consciente de esa situación, en diciembre dijo que había que iniciar las discusiones terminar el pacto eléctrico e iniciar las discusiones del pacto fiscal. Y en el marco de esas discusiones, pues el principal tema va a ser cómo cerrar esta brecha tan grande, agravada por la pandemia, una brecha que existía desde hace 20 años, porque históricamente casi siempre hemos tenido déficit en las cuentas públicas, pero ahora pues la pandemia ha agigantado esa brecha. Reitero, es lo que había que hacer, pero eso va a requerir en algún momento un mayor sacrificio en materia de mayores recaudaciones. Eury. Bien, Magín, gracias. Bienvenido, hermano y amigo, a nuestro programa. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que América Latina probablemente crezca alrededor entre un 4 y un 5%. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, también ha dicho que la economía dominicana podría crecer alrededor de un 5%. ¿Tú crees que hay bases reales para que pueda darse un crecimiento de esa magnitud después de venir de esta situación tan difícil? Mira, todas las proyecciones que se hagan pues tienen un grado de incertidumbre altísimo. Lo que está apostando el gobierno, el Banco Central, el Ministerio de Economía y los organismos internacionales es que se haga, que en el mundo ocurra una recuperación en forma de V, de V de vaca. La economía cae y por un efecto rebote rápidamente suben. Eso ha pasado antes. Yo como economista, a mí no me gusta hacer muchos pronósticos. Yo creo que me gusta sí analizar la historia y esta es la economía en los últimos 50 años de América Latina, junto con Chile, que más ha crecido. Es una de las que menos crisis ha tenido también. En la crisis del 2008 la economía se recuperó, tuvo una caída que se vio en todos los indicadores y se recuperó bastante rápido. Ahora lo que uno está viendo en el mundo es que las cosas están empeorando antes de mejorar, es decir,
estos meses van a ser muy difíciles. Nosotros somos mucho más diversificados que otros países de la región como Centroamérica. Por ejemplo, nadie pensaba que las remesas iban a crecer tanto y han ayudado a compensar la caída del turismo. Entonces es complicado hacer proyecciones. Lo importante es que el país ha mantenido la estabilidad económica, ambos gobiernos. Por eso el presidente Abinader ratificó a las autoridades monetarias para mantener esa continuidad. Y dentro de todo el desastre económico que ha habido, pues se ha mantenido la estabilidad económica. Se crearon programas de transferencia en cuestión de semanas que beneficiaron a millones de familias. Esos pocos países de la región tuvieron la capacidad de hacerlo. Y el gobierno está tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el primer semestre va a ser complicado. Hubo signos de que en los últimos meses pues la actividad económica obviamente se recuperó comparado a los meses que estuvimos completamente confinados, y hay que aprender a convivir con la pandemia durante varios meses más, y hay que ver cómo responde la actividad. Se habla de la posibilidad de que en vez de un crecimiento de la remesa como tal, lo que se haya registrado sea, digamos, un mayor registro, valga la redundancia, porque se pudiera hacer la remesa no registrada que viene con los dominicanos que viajan a Estados Unidos constantemente, la que viene en los bolsillos de los dominicanos que no se registra. Ahora, como no están llegando, esa remesa se estaría registrando. Bueno, eso podría explicar, pero yo creo que es una parte pequeña, porque generalmente la mayor parte de esas personas que tú dices que traían, digamos, físicamente las remesas, generalmente viajan en el último trimestre del año. Y las remesas empezaron a aumentar de una vez. En Estados Unidos se dieron ayuda a familias, y eso ayudó también. Y creo que eso puede explicar un porcentaje, pero bajo. Los datos muestran que en contrario a Centroamérica, cuando hay crisis, los dominicanos mandan más remesas. Y eso ya se vio en el año 2008, 2009, durante la crisis, que las remesas se desplomaron en muchos países de la región. Y este fue uno de los países que cayó menos en el 2008. Entonces, hay un efecto de los dominicanos que son solidarios, hacen un esfuerzo, porque la situación en Estados Unidos también es compleja, pero creo que ha habido un aumento real de las remesas, y que ha ayudado a compensar la caída de otros rubros como el turismo. Bueno, señores, muchas gracias a Magín. Bienvenido a este segmento en el Sol de la Mañana, que sabemos que será de mucho provecho para toda nuestra audiencia y para nosotros mismos. Así es que muchas gracias. Yo no sabía, Julio, yo no sabía que Magín Díaz era un Chicago Boy. Yo vi en Chicago Boy. Chicago Boy la presentación. Sí, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Chicago, una experiencia impresionante. Y además de eso, estudié economía en la Universidad Católica de Chile, ahí fue que me formé. Ahí era más Chicago Boy que en Chicago, en la Universidad de Chile, en la Católica. Bueno, Chicago Boy, porque transformaron la economía después que mataron. Gracias. En la Universidad Católica de Chile era un más Chicago Boy que en Chicago. Gracias, Magín. Muchas gracias. ¿Cómo no? Magín, hermano, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cambio fuera.